en ella tú verás que la oración te acerca a Cristo más y más. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole su necesidad. Él te escuchará desde su trono celestial. Si estás tú triste, ponte en oración, habla hacia la gloria con el corazón. Es un mandamiento que el Señor dejó y tendrá respuesta porque así lo prometió. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole su necesidad. Él te escuchará desde su trono celestial. Estás en espera del Consolador. Ten fe y paciencia, constancia y amor. Y el Señor, al ver tu ferviente fe, vivirá con gozo dándote un Pentecostés. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole su necesidad. Él te escuchará desde su trono celestial. Si no hay respuesta, ora más y más. No te desanimes, Cristo no es falaz. Siempre en sus promesas fiel responderá. Lo que necesite, eso Él te lo dará. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Él te escuchará, trono celestial. Si estás tú triste, ponte en oración, habla hacia la gloria con el corazón. Es un mandamiento que el Señor dejó y tendrá respuesta porque así lo prometió. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Él te escuchará desde tu trono celestial. Estás en espera del Consolador. Ten fe y paciencia, constancia y amor. Y el Señor, al ver tu ferviente pres, cumplirá tu gozo dándote un Pentecostés. Oye, oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Él te escuchará desde su trono celestial. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Él te escuchará desde tu trono celestial. Otra vez. Oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle todo, todo en verdad, exponiéndole tu necesidad. Él te escuchará desde tu trono celestial. Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga, Maranata. Dios te bendiga, amado amigo, que en el día de hoy has podido sintonizarte con nosotros y estar aquí hoy miércoles. El himno que acaba de escuchar se encuentra en el himnario pentecostal, y estos eran los himnarios, uno de ellos, los cuales se usaban mucho antes en los servicios, ¿verdad? Este himnario, pues, yo lo tengo desde el año 1991 y se usaba mucho en las congregaciones pentecostales, al igual que este otro, y quizás alguno lo habrá visto
y lo habrá tenido en sus manos, es el himno de gloria y triunfo. Este himnario de gloria y triunfo también era otro himnario muy usado, como también lluvia de bendición. Tengo una pequeña colección de ellos, me gusta coleccionarlo y me gusta mucho estos himnos, los cuales envuelven un mensaje muy hermoso, muy precioso, y verdaderamente es tan lindo como los himnos que cantamos hoy día de estos grandes salmistas, ¿verdad? Himnos poderosos que van dedicados a la adoración, van dedicados a la alabanza, al clamor. Cada himno de esto tiene su tema. Hay tema de guerra espiritual, tema de adoración, tema de alabanza, tema de la juventud, tema del amor, tema de la paciencia, tema de la prueba, tema de la guerra espiritual. Hay un sinnúmero de temas que verdaderamente envuelven estos himnos. Hoy comenzamos un nuevo estudio y este estudio va a ser un estudio basado en la oración. Y así se titula, la oración, el Padre Nuestro. Vamos a entrar a estudiar el Padre Nuestro como un modelo de oración. Y también Dios ha puesto en mi corazón, el Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón, porque yo he visto últimamente un gran énfasis en la adoración y la alabanza. Y eso es bueno, eso es hermoso. Pero creo que la iglesia también tiene que comenzar a tener cultos de oración. Cultos de oración donde podamos nosotros como juntos como un solo pueblo clamar al Señor. Recuérdese que el Espíritu Santo vino porque aquellos discípulos se fueron al aposento alto y estuvieron orando y clamando a Dios para recibir el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión de Cristo a los cielos, allí cayó el Espíritu Santo y todas aquellas multitudes que estaban allí, un total de casi 120 personas, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Así que yo creo que tenemos que aumentar nuestro tiempo de oración. Es indispensable, ¿verdad? Así que seguiremos hablando más adelante. Déjenme orar por ustedes y le agradezco a todos los hermanos de Maranata y a todos los amigos de distintas partes, ¿verdad?, que nos han sintonizado para este estudio, y verdaderamente espero que sea de grande bendición para su vida y que el Señor nos hable a cada uno de nosotros mientras nos metemos de lleno y le damos énfasis a este tema tan lindo, tan hermoso como lo es la oración. Amado Dios, Padre Celestial, sabemos que ahora mismo, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Santo Espíritu, y que el mismo Señor nos dirija a poder entender la importancia del hablar contigo. Y te pido, Padre amado, por los hermanos, por Maranata, por los amigos que nos están escuchando, Padre amado, para que tú, oh Dios eterno, toques sus corazones, sus mentes, y de hoy en adelante todos sintamos ese anhelo, ese deseo de orar constantemente, como dice el apóstol Pablo, de orar sin cesar. Y que podamos nosotros, Señor, cada día más aumentar nuestro tiempo de oración para clamar a ti, para adorarte, para darte gracias. Así que en esta hora, Señor, pon en cada uno de los hermanos y amigos este deseo, que estén pendientes de este estudio, de qué vamos a aprender durante el transcurso del mismo, en este modelo de oración, oh Dios amado, que tu Hijo eterno nos dejó aquí en la tierra. Así que en tus manos nos presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que verdaderamente esto se nos viene a nuestra mente, y es la pregunta: ¿a quién debo orar? ¿Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Es importante que lo entendamos para poder nosotros hacer la oración a Dios como Dios nos ha mandado. En más de una ocasión, los cristianos, ¿verdad?, se han hecho esta pregunta: ¿a quién yo debo orar? Y con esto no preguntamos si debían orar a algún ídolo o si debían orar a diferentes dioses de la Trinidad, a diferentes dioses o a las distintas personas de la Trinidad. Más bien, mucha gente se pregunta y quieren saber a qué persona
del Dios Trino debo yo dirigir mi oración al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Y por esta razón, en una ocasión, cierta persona, cierto pastor hizo lo que se llama una encuesta, donde él dirigía, donde hizo la pregunta, ¿a quién se debe dirigir las oraciones? Y en esta encuesta participaron un total de 1,287 personas y completaron esa encuesta. Así que el 57% de la encuesta dijo que la oración debe ser dirigida al Padre. El 39% dijo que la oración debe ser dirigida al Hijo. Y el 37% de las personas que se hicieron la encuesta dijeron que la oración debe ser dirigida al Espíritu Santo. Así que además de todo eso, un sinnúmero de personas, un 69%, dijeron que habían orado a Jesús. Habían orado a Jesús. Así que la pregunta que yo me hago es, entonces, ¿cuál es lo más apropiado? ¿Qué es lo más apropiado? ¿A qué persona de la Trinidad yo debo orar cuando ven esos momentos en los cuales yo tenga que clamar a Dios? ¿Y con qué título? ¿Con qué título yo debo dirigirme a nuestro Dios? ¿Verdad? Si voy a orar. Recuerden que la oración en términos de definición, en una definición sencilla, común y corriente, la oración no es otra cosa que hablar con Dios. Exponer, abrir mi corazón a Dios y hablar como si fuera un amigo, ¿verdad? Así que vamos nosotros a ir a la palabra de Dios, que es la que nos puede dar a nosotros luz en cuanto a esta pregunta. Y no hay duda, ¿verdad? No hay duda, y eso lo sé yo y lo he aprendido desde pequeño, de que debemos dirigir nuestra oración al Padre. Eso no hay duda, no hay duda. Jesús dijo en Mateos capítulo 6, versículo 6, y ese es el capítulo que más adelante vamos a estar viendo. Recuerde que este es un estudio mayormente para la iglesia Maranata y hemos abierto las puertas a los amigos que entren y a la misma vez se gocen y a la misma vez se edifiquen con este estudio. Pero el estudio está mayormente dirigido a la iglesia Maranata, cosa que me he preparado para enseñarle a la feligresía, especialmente a las ovejas que Dios me ha dado en el redil, para que ellos puedan aprender este fundamento tan esencial como la oración. Vuelvo y repito, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, búsquelo conmigo, para que usted vea lo que dijo Jesús. Muy interesante. Dice Jesús, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en secreto. Y luego continúa más adelante. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. O sea, aunque el Dios Trino es el Padre, el Dios de la Santísima Trinidad, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Aquí vemos a Jesús en estos versículos que Él nombra muy específicamente al Padre como a quien debemos dirigir nuestras oraciones. Ese es el objeto de nuestra oración. Sin embargo, hacer una regla, como a muchas personas les gusta hacer regla de todo y decir que nosotros solo debemos dirigir nuestras oraciones al Padre, no estaría de acuerdo con algunas partes de las Escrituras, ¿verdad? Que mismo Jesús también dijo a sus discípulos, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haréis para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Eso se encuentra ahí en Juan en el capítulo 14, que es un capítulo poderoso, hermoso, con respecto a la oración también. Ahí se encuentra Jesús en el capítulo 14, versículos 11, 13 y 14. Juan 14, versículos 11, 13 y 14. O sea, Jesús le está pidiendo aquí a sus discípulos que presenten sus peticiones al Padre, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo.
presenten sus peticiones para dar gracias, para dar gloria al Padre. Y esto es algo muy interesante, porque estas peticiones que uno dirige le da la gloria y la honra al Padre. Me pongo a pensar allá en Hechos capítulo 7, versículo 59. Allí, cuando Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, oró mientras era apedreado, que Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva, dirigió que la oración al Señor Jesús. Mire en el 7:59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. Ahí vemos a Esteban dirigiéndosela en su oración al Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se fija? Ese versículo nos lleva a decir a nosotros que también se puede dirigir la oración a Jesús. Y hay que notar, en especial en ese pasaje, en el pasaje de Juan que leímos ahorita, que hay una referencia bien grande al misterio de la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque mismo Jesús dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí, dando a entender que Cristo es parte de esa Trinidad. Allá en Génesis dice, hagamos al hombre, dando a entender que Cristo estaba en la creación también. O sea, una de las cosas interesantes, y por ende estaba el Espíritu Santo. Y a mí me gusta este pasaje porque recalca esa Trinidad trabajando también al unísono. Y en base a esta verdad que estamos hablando, Jesús puede decir, oren al Padre. Y al mismo tiempo puede decir, oren a mí. ¿Por qué? Porque el Padre y yo, una sola cosa somos. Y ese mandato no contradice en nada, en lo mínimo, a quien debe ser dirigida la oración, que muchas veces la dirigimos al Padre mayormente, ¿verdad? Así que este es el misterio, muchas veces que mucha gente no entiende, no comprende de la Trinidad, que nos revela las Escrituras, que si usted le ora al Padre, está orándole al Hijo, le está orando al Espíritu Santo. Y si le ora al Hijo, le ora al Padre. Y si ora al Espíritu Santo, dice, Espíritu Santo, ayúdame, dirígeme, está orando también al Padre, porque es el misterio de la Santísima y bendita Trinidad. Y yo creo que siguiendo este ejemplo, también podemos nosotros comentar en cuanto a dirigir oraciones al Espíritu Santo. Y yo creo, hermano, que no cabe duda de que debemos orar al Espíritu Santo. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, vamos con un pasaje bíblico en Lucas capítulo 11, versículo 13. Mire lo que nos dice este pasaje. En Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto a vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Le podemos pedir al Padre el Espíritu Santo, podemos pedir decir, Espíritu Santo, ven sobre mí. O sea, es una vez más nos deja entender a nosotros que también podemos dirigir la oración al Espíritu Santo. Pero ningún pasaje, claro está, ningún pasaje de la Escritura nos enseña a orar al Espíritu Santo por nombre como tal, ¿verdad? Pero sí en ocasiones, a veces uno sale y dirige en su oración, Espíritu Santo, ayúdame. Bueno, pues por ende se entiende que es el Padre. Sin embargo, considerando ese misterio de la Trinidad, pues yo estoy orándole al Padre también. Y esta oración, desde luego, es apropiada. Es apropiada. ¿Por qué? Porque el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. ¿Me está entendiendo? Esto es importante que lo entendamos porque quizás puede confundir a algunos, pero no. Mayormente sabemos que no hay una oración en específica dirigida así al Espíritu Santo, pero entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Por tal razón, pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame, o ayúdame Espíritu Santo, dirígeme en esto, es dirigirnos a Dios. Y precisamente, ¿verdad? Precisamente, como Isaías también fue testigo, si leemos Isaías capítulo 6, fue testigo de los ángeles, ¿verdad? Del cielo, cuando estos ángeles decían, santo, 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 el uno al otro, santo, santo Jehová de los ejércitos. Pero déjenme leerlo como dice,
y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces también, donde quiera que nosotros, usted y yo, alcemos la voz en alabanza a nuestro Dios, esta es una oración al Espíritu Santo, así como también al Padre y al Hijo, que nosotros, no importa cómo oremos, claro está, allá en Mateo capítulo 6, el Padre, Cristo le enseña a sus discípulos a orar primero directamente al Padre. Pero ahí oiremos más adelante cuando entremos de lleno en el Padre Nuestro. Por eso es que la iglesia cristiana, y especialmente esta iglesia histórica cristiana, la que comenzó, no tuvo miedo muchas veces en dirigir la oración que hacían al Espíritu Santo. Y durante ese momento de Pentecostés, usted puede ser que oigamos esa palabra. Quizás cuando ellos estaban allá en el aposento alto, creo yo que ellos digan: ven Espíritu Santo, ven, bautízanos, ¿verdad? Ven, renueva mi vida, renueva mi corazón, envíame, lléname de ese fuego, lléname de ti. Porque el Señor le dijo a ellos: no se vayan. Recuerden, allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de su ascensión a los cielos, el Señor le dijo a sus discípulos: vayan allá a Jerusalén y no salgan de allá al aposento alto hasta que sea investido del poder de lo alto. Y por 10 días el pueblo se fue a clamar por el Espíritu Santo, y a clamar. Y quién sabe que esa sea quizás la oración. Digo, esto soy yo acá haciendo mi teología. Así es que estas palabras, ¿verdad? Esto muchas veces pueden también hacerse nuestras en nuestras oraciones. Entonces, ¿a quién debemos entonces dirigir nuestra oración? Si vamos a la Escritura, la palabra de Dios no nos prohibirá o no nos prohibirían que dirigiéramos nuestra oración a Dios, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Yo creo que ellos no prohibirían eso. Sin embargo, tal vez algún pasaje de la Escritura del mismo apóstol Pablo nos podría arrojar luz a nosotros sobre esa relación íntima de la persona de Dios, especialmente de este Dios trino. Mira lo que escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 18. Este pasaje es muy interesante porque dice: por medio de Jesús o por medio de Él, ¿verdad? Mire lo que dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Ahí vemos la misma Trinidad mencionada ahí. Y usted ve que ese pasaje es una referencia muy clara, muy concreta, ¿verdad? De nuestro Dios trino, de esta Trinidad preciosa en la cual creemos usted y yo. Y también en ese pasaje de Efesios 2:18 me revela algo bien interesante acerca de nuestra oración, ¿verdad? Mire cómo dice: tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, ¿verdad? Ahí me está diciendo a mí cuál es el objeto de nuestra oración. ¿Quién es? El Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús. Y nos dice Jesús que Jesús ha ganado para nosotros que el derecho de ir al Padre por medio de Él mismo y por un mismo Espíritu. Dando a entender, hermano, que cuando usted y yo oramos al Padre por medio de Jesús, eso me da el derecho a mí para ir al Padre por medio también del mismo Espíritu que está en mí, ¿verdad? Por eso es que la palabra del apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el mismo Espíritu. Eso es bien interesante. Amén. Y eso me recuerda que la oración es ¿qué? Es un fruto de la fe, mi hermano, que es la obra directa que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cuando usted y yo dirigimos
nuestras oraciones a Dios. Es bueno tener, mientras oramos a Dios, entender y tener ese concepto de que va dirigida al Padre, pero es el mismo Espíritu que la hace dentro de nosotros. Porque por medio de Cristo, quien nos salvó, quien nos perdonó nuestros pecados, por medio de Jesús, quien dijo, yo no le voy a dejar huérfano, le voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, dando a entender, hermano, que le damos gloria a Dios, porque a través de la misericordia del Padre que envió a su Hijo aquí a la tierra, y quien muriera en la cruz por nuestros pecados, y luego dijo, no nos voy a dejar huérfanos, nos envió y nos dio el Espíritu Santo. Le voy a pedir al Padre para que le envíe el Espíritu Santo. Y desde ese momento, ahí tenemos el Espíritu Santo con nosotros, donde Dios nunca nos ha desamparado. ¿Verdad? Así que el libro de los Hechos es bien interesante cuando usted estudia el libro de los Hechos, porque no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y ese libro de los Hechos continúa, porque ahí se ve el nacimiento de la iglesia y también ahí se ve los fundamentos de la iglesia, como la oración, el ayuno, la palabra, ¿verdad? La importancia que había en eso, y especialmente en la oración. Y ahora mismo, esa iglesia que comenzó allí en el libro de los Hechos todavía sigue. Así que el libro de los Hechos se está escribiendo todavía. Todavía se está escribiendo el libro de los Hechos. Mientras esté la iglesia aquí en la tierra, se seguirá escribiendo el libro de los Hechos. Amén. Ahora, vamos ahora a entrar en el Padre Nuestro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a nosotros a la oración perfecta que Jesús dio a sus discípulos. Y orar, vuelvo y repito, es hablar con Dios. Nosotros necesitamos tiempo de oración. Según tenemos mucho tiempo para otras cosas, para ir al gimnasio, para meternos en el internet, para ir de compra, para hacer ejercicio, lo cual es bueno, lo cual se puede hacer, claro está, pero más tiempo todavía necesitamos para hablar con Dios. Sacar nuestro tiempo allí en nuestro lugar secreto, para que nuestro Padre Celestial, que nos ve en el lugar secreto, nos recompense en público. Y aunque no, el Padre Nuestro, que vamos a estudiar ahora, no es la única forma de orar, debe ser por lo menos un ejemplo que usted y yo podemos utilizar para seguir de cómo se debe orar, ¿verdad? Eso sí podemos hacer nosotros. Vamos entonces a ver el Padre Nuestro como un ejemplo a seguir. No es a repetir el Padre Nuestro cada vez que oremos. ¿Por qué razón? Caemos en la vana repetición. Y el mismo Jesús, dando instrucción sobre la oración, nos deja ver a nosotros que no usemos vanas repeticiones. Y a veces se repiten las cosas por repetir. No. Nuestra oración tiene que estar consciente. Y le pedimos a Dios que use su Espíritu en nosotros para que nos dirija a orar. Amén. Así que notamos nosotros en el Padre Nuestro, y vamos a buscarlo ahora, búsquelo ahí, está para los efectos, vamos a buscarlo un momentito. En Lucas capítulo 11, los versículos del 2 al 4, déjeme, también lo tenemos ahí. Lucas capítulo 11, los versículos 2 al 4. Así que vamos a buscar el Padre Nuestro, para que usted vea que esta oración nos deja ver claramente y nos enseña a dirigir a usted y a mí la oración al Padre, dirigida a Él. ¿Por qué? Porque la oración en sí misma, aquí se nos da, cuando estudiamos los evangelios, se nos va a dar a nosotros en dos formas, ¿verdad? La versión de Lucas, que se dio como respuesta, diríamos, al pedido de los discípulos de Jesús, para que le enseñase de cómo debía orar, que es la que
la que yo quiero ahora mismo leerles a ustedes, que está en Lucas capítulo 11. Vaya conmigo ahí tranquilito, a Lucas capítulo 11, los versículos del 2 en adelante. Muy interesante, ¿verdad? Dice en versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mire qué interesante. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Tal parece que entonces los discípulos no sabían orar, en cierto sentido. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí terminó la oración. Esa es la oración de Lucas, ¿verdad? Esa es la oración que es uno que nos ofrece el doctor Lucas. Y este es un ejemplo de oración, y esto significa que es para que usted y yo podamos seguirla, pero no es la única forma. Recuérdelo, no es la única forma. Y quizás, déjeme ver si busco por lo menos una ilustración que nos pueda ayudar a nosotros a entender cuán importante, la importancia de esto que le estoy diciendo ahora. Mire, muchas personas, ¿verdad?, cosen ropa y van a la tienda y por lo menos compran un patrón, ¿verdad que sí? Y cuando van a coser, siguen ese patrón. La compañía que verdaderamente produce el patrón realmente le garantiza a la persona que va a poder hacer ese artículo que esa persona se ha propuesto hacer a través de ese patrón. Y muchas veces ese artículo, lo que va a coser la persona aparece en la cubierta, ¿verdad que sí? Sin embargo, muchas personas que comienzan a usar esos patrones, poco a poco van desarrollando una habilidad, mi hermano, para coser sin patrón. Porque ya esas personas lo que hicieron, ¿qué fue? Por medio del patrón aprendieron el concepto básico de la costura. Y ahora ellos pueden inventar, pero utilizando también los fundamentos que adquirieron en esos patrones básicos, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestras oraciones. La oración del Padre Nuestro es lo básico. Y de ahí usted y yo podemos derivar distintas formas de orar, utilizando el fundamento de esa oración, ya sea la de Lucas 11 o la de Mateo 6, ¿verdad? Así que, especialmente cuando apenas usted y yo estamos aprendiendo a orar, yo creo que sería bueno y sería sensato usar este patrón de Lucas 11. Nos daría a nosotros mucha luz de cómo debemos orar. Porque yo creo que todavía hay personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y han aprendido a orar o escuchando a otros. Y quizás cree que así es que se debe orar. Puede ser que alguno haya aprendido de una buena persona que sabe orar. Y quizás otros han aprendido una oración que verdaderamente pues no es de la mejor forma como se debe orar. Y esa oración debe tener los elementos de este patrón que estamos nosotros hablando, ¿verdad? Porque aquí mismo, cuando usamos estos fundamentos que aparecen en Lucas 11, cuando usted y yo lo usamos, tenemos nosotros la garantía de que
nuestro Señor va a escuchar nuestra oración y la va a contestar. ¿Por qué? Porque este patrón nos ha dado las palabras quizás apropiadas que usted y yo podemos utilizar en nuestra oración. Ya, ¿por qué le digo esto? Porque ya que el Hijo que conoce, aquí Cristo conoce la voluntad perfecta del Padre. Él es quien nos ha dado este patrón de oración. Y por eso, si seguimos utilizando las palabras apropiadas o el tema apropiado de oración que se emplea, podemos tener una oración bien efectiva. Y no hay duda, ¿verdad?, de que todo lo que se pida va a estar perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios lo va a conceder. Porque estamos utilizando ese patrón bíblico que Él nos ha dejado. Y no hay mejor oración que usted y yo podamos hacer que no sea la de seguir este patrón. Además, cuando ya estamos familiarizados con esta manera de orar, ¿verdad? Usted y yo no queremos hacer a un lado o echar a un lado esta oración para no usarla más. Hay ocasiones que yo me he encontrado utilizando el patrón mismo del Padre Nuestro, como también uso el patrón de la oración de Jabes. Es otro patrón. Si me diera bendición, si expandiera mi reino. Bueno, ese es otro patrón que también se puede utilizar en las oraciones que podemos hacer. Y así como volviendo aquí a la oración del Padre Nuestro, esta es la mejor de todas las oraciones. Porque esa es el mismo Jesús enseñándonos. Porque los discípulos ahí le estaban pidiendo que le enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús dice, cuando oréis, ahí comienza a orar. Y empieza a establecer un patrón básico, ¿verdad? Así como las personas que yo les dije ahorita que cosían con patrones, deciden diseñar nuevas ropas basándose en un patrón. Yo creo que también los cristianos, cuando tenemos esa confianza, tenemos nosotros esa tranquilidad, podemos adquirir esa habilidad para orar. Y entonces usted podrá expresar esas oraciones, quizás que no tenga que usar el Padre Nuestro. Y además el Espíritu Santo lo va a dirigir a usted en cómo orar. En cómo orar, ¿verdad? Y él mismo le va a usted a sentir que su mente, él la toma, comienza usted a orar con versículos bíblicos, con situaciones, y utilizando el patrón dirigido al Padre, en el nombre de Jesús, y mediante el poder del Espíritu Santo, y ahí usted establece su propia oración. Por último, ¿verdad? Cuando no podemos pensar en nada más que orar, siempre nosotros podemos volver a ese patrón de Lucas 11, de la oración del Padre Nuestro. Muchas veces nos encontramos en momentos de angustia o en momentos de desesperación, en momentos de alegría, y a veces no vienen palabras a nuestra mente, y tenemos la oración ahí al frente nuestro que verdaderamente le va a agradar a Dios y va a traer muy buenos resultados, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Y Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús nos enseña primero a quién oramos, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra relación? Mire eso. Y eso es algo muy sencillo, hermano. Y al mismo tiempo podríamos decir que es algo profundo. ¿Por qué razón? Oramos a quién? Al Padre. Al Padre que se encuentra ¿dónde? En los cielos. Pero yo no digo Padre mío, yo digo como Padre nuestro. ¿Por qué? Porque no es Padre mío nada más, es de todos nosotros. Y por eso Jesús nos enseña a decir que cuando oremos al Padre en una forma en plural, Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro.
¿Para recordarnos qué? Para recordarnos que somos parte de esta iglesia a la cual usted y yo profesamos, que es la comunión de los santos, que también, como dice el apóstol Pablo, es el cuerpo de Cristo. Y oramos y decimos, Padre nuestro, Padre de nosotros la iglesia, ¿verdad? Aunque es Padre por creación de la humanidad, pero también es ahora es Padre mío por adopción, porque de acuerdo a Juan capítulo 1, dice la Escritura que a los que le recibieron, a eso le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y como yo recibí al Hijo, pues ahora yo soy llamado hijo de Dios. Ahora yo soy también hijo por adopción. Él me ha adoptado. Gloria al nombre de Jesús. Así que somos la iglesia y por eso tenemos que decir Padre nuestro como un conjunto. Oramos a nuestro Padre que está en donde, en los cielos. Como decía Salomón, si los cielos de los cielos no te puede contener, cuánto menos esta casa, obra de tus manos. Y hay un coro que dice que los cielos es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Dando a entender, ¿verdad?, que Dios es tan grande que el cielo de los cielos no lo puede contener y la tierra el estrado de sus pies, pero nuestro corazón es tan pequeño que Él cabe en nuestro corazón. Y damos gloria a Dios por ello, ¿verdad? Como iglesia, pues oramos de esa forma. Y Él es nuestro Padre porque nosotros somos sus hijos. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. De esa confianza que tenemos, aunque nunca hemos visto a Jesús, aunque nunca hemos visto a Dios, pero creemos en su palabra, creemos en el mensaje del Evangelio, de que Cristo murió por mis pecados en la cruz y que lo puedo aceptar por fe, y Él vive en mí. Ahora Cristo vive en mí, pues ahora por fe yo oro al Padre Celestial como hijo de Él que soy, por medio de la fe en Jesucristo. Y nadie puede debatir mi fe, nadie puede debatir su fe, ¿verdad? Nadie la puede debatir. Como dijera Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Yo sé que hay un Dios. El himnólogo también decía así, yo sé que hay un Dios. Yo sé que hay un Dios. Y yo creo que hay un Dios. La naturaleza lo dice. Y por eso oro a Él, clamo a Él y estoy seguro que Él nos escucha cuando clamamos a Él. Y esto nos enseña que mediante esa relación que yo tengo con su Hijo y por ende con Él, ¿verdad? Esa relación que tengo con esa relación amorosa, afectuosa, que mantenemos con Él, quien es el Rey y el Padre, eso me va a ayudar a mí a orar. Así que, como el Padre que se deleita escuchando a los niños, a su niño, cuando le cuenta algo, cuando le dice algo, o cuando le pide algo y le da y le concede lo que el niño le pide, así debemos acercarnos al Señor de los cielos y en la tierra. Y entre nosotros hay que amor y gracia a Jesús. Cuando un niño le pide a usted, su hijo le pide algo a su nieto, mire, a veces nos llevamos los nietos a veces para el Dollar Tree, y él lo que quiere son carritos esos de a peso y de $2. Perdón. Y él nos los pide. Y nos los pide de una forma amorosa. Vamos, mira, me gusta este carrito. Y yo, pues está bien. Pues ya yo voy preparado. Y a veces por verlo pedir, me quedo callado. Vamos, cómprame el carro. Yo me pongo a ver otras cosas. Vamos, mira este carro. Oiga, es insistente, ¿sabe? Es insistente. Y uno de los principios que uno aprende que en la oración es a insistir. Y eso lo veremos más adelante. En la oración hay que ser insistente. Y ese nieto mío me insiste tanto que yo digo, pues está bien, te lo voy a dar. Y dentro de mí digo, para que no me moleste más, les voy a comprar el juguetito. Y así mismo pasa. Así que eso lo veremos más adelante en una parábola que nuestro Señor nos enseña para hablarnos de la oración, de la persistencia en oración. Amén. Ok, la primera petición o el primer pedido, ¿verdad? Que
que le hacemos nosotros al Padre es especialmente cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Lo primero, el primer pedido que Él nos hace es que santifiquemos su nombre, ¿verdad? Que honremos el nombre de nuestro Padre. Santificado sea tu nombre. Oiga, hay que honrar el nombre del Padre. Y usted puede llamarlo Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sukenú, Jehová Elohim, Jehová Shalom, etcétera, etcétera. Todos esos nombres de Dios, que cada uno de los nombres describe su característica y su función como Dios que es. Lo puede llamar también así, ¿verdad? Dios Rafa, también todo. Dios Jehová Shama, Jehová Rafa, como usted quiera. O sea, lo hacemos cuando mantenemos su nombre que santo, sagrado, su nombre aparte. Y esto quiero decirle que no significa solamente como lo afirma el segundo, ¿verdad?, mandamiento, que nos atengamos de usar el nombre del Padre, que dice que no usemos el nombre de Jehová en vano, en una forma ordinaria y una forma sin sentido. Hay que tener cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. El nombre del Padre es su reputación, es lo que Él enseña. Jehová Elohim, el Todopoderoso, Jehová Shama, el que está ahí, Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Jireh, nuestro proveedor, Jehová Sukenú, nuestra justicia nuestra, Jehová Donai, nuestra bandera. Bueno, todos estos nombres de Dios que implican su función y su propósito. Oiga, hay que emplearlos y hay que usarlos como lo que implica. Hay que honrarlo, ese nombre de Él. Y eso es lo que manda Jesús en la primera petición, a que santifiquemos su nombre. Cuando usted va a llorar, santificado, alabado sea tu nombre, glorificado sea, oh Dios, santo eres, Dios bendito. O sea, un momento de adoración hacia Él, hacia su nombre. Los ángeles se pasan santo, 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 ¿verdad? Y con mucho cuidado de que uno no caiga en usar el nombre de Dios en vano. El nombre del Padre, eso es su autoridad, su reputación, y es todo lo que sabemos acerca de ese nombre, ¿verdad? En Juan, vaya conmigo a Juan 17, versículo 6, para que ustedes vean algo bien interesante, lo que Jesús dice, ¿verdad?, en cuanto al nombre del Padre. Mire lo que Jesús dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mire qué tremendo. O sea, en la misma palabra, en la misma escritura, el nombre de una persona significa todo acerca de ella. Pues si yo digo Jehová Jireh, eso significa que Jehová es mi proveedor. Si yo digo Jehová Rafa, eso significa que Jehová es mi sanador. Si yo digo Jehová Elohim, el Todopoderoso, eso significa que es el Todopoderoso. Si yo digo Jehová Sukenú, Jehová justicia nuestra, eso significa que Jehová es mi justicia. Y así sucesivamente. Cada nombre de Dios hoy encierra un mensaje poderoso y es una honra para Él. Así que vamos a aprender a usar esos nombres de Jehová. Y quizás en los momentos más adecuados, en la misma oración, y vamos a santificar su nombre, ¿verdad? Porque eso le da reputación. Como dice aquí, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿verdad? O sea, que Jesús ahí no reveló solamente un nombre para llamar al Padre. Él manifiesta que la voluntad del Padre y lo que Él había hecho y todavía sigue haciendo para salvarnos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, santificar el nombre de Jehová, el nombre del Padre, significa que protejamos y honremos su voluntad y honremos también ese plan de salvación que Él ha tenido con nosotros. A mí a veces me da pena que en muchos santuarios no se honra el nombre de Jehová como debe honrarse.
Y me asusta cómo estoy viendo en los santuarios o algunas congregaciones la desvirtualización de ese nombre. Y a veces pues hay que tener mucho cuidado, hermano, porque podemos ofender a Dios por cualquier cosa. Cualquier irreverencia, cualquier modo que usemos que no es el más recomendable para adorarle. Tratemos de que como el mundo hace algunas cosas, la traigamos a la iglesia y queramos que usando eso honra el nombre del Señor. Mire, hay que tener cuidado, ¿verdad? Más tarde yo le voy a decir, porque queremos hacer oraciones que el Señor nos escuche. Hacer oraciones de acuerdo a este modelo de Lucas 11 y de Mateo 6, que verdaderamente son modelos fundamentales que nos enseñan a cómo hacer nuestra propia oración, ¿verdad? Y por eso hay que santificar ese nombre. Y eso significa especialmente que esto quiere decir que hay que proteger, honrar y la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en otras palabras, el nombre de Dios, usted y yo lo santificamos cuando lo predicamos. Cuando se predica su palabra, se santifica el nombre de Dios y se enseña con verdad y sin error. Con verdad y sin error. Porque no todo lo que se mueve es espíritu. Y no todo el que dice Señor y Señor entrará al reino de los cielos. Yo quiero asegurarme de que si yo alabo a Dios, yo quiero estar seguro que Él me escucha y que lo estoy honrando como Él se merece, ¿verdad? Y esto es algo muy interesante, porque el nombre de Dios se santifica con la predicación, con la enseñanza. Ahora mismo yo estoy santificando el nombre de Dios enseñando su palabra. Cuando lo predicamos, cuando le hablamos al inconverso, cuando evangelizamos, se santifica el nombre de Dios y se enseña con verdad y sin error. Y si los niños mienten y dicen cosas que sus padres no han dicho, los niños deshonran el nombre de la familia. Por eso a los niños hay que enseñarles de pequeños que no mientan, porque eso deshonra a la familia. Asimismo, ¿verdad? Mentir, o diríamos yo representar mal la palabra de Dios, es deshonrar a Dios. Yo actuar como no cristiano, ¿verdad? Hablar como no cristiano, vestir como no cristiano, pues yo estoy deshonrando la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que si los niños son desobedientes y se portan mal constantemente, también ¿qué reflejan? Eso refleja a la familia a la que pertenecen. Hay que enseñarle a nuestros hijos en nuestra casa y en la iglesia se enseña, y en la escuela. En la iglesia se enseña, en la escuela dominical. Yo sé que los maestros muy responsables le enseñan cómo amar a Dios, cómo amar a Jesús, cómo amar a sus padres, cómo amar al hermano. Pero mayormente el niño que pasa en la casa tiene que aprender en su casa las cosas buenas. Y una de las cosas importantes que el niño debe aprender es la oración. Aprender a orar. Es más, aprender el Padre Nuestro, aunque sea diciéndolo de memoria. Y después se le va enseñando cómo orar. Ponga a su niño a orar por los alimentos. Ponga a su niño a orar cuando usted se siente enfermo por usted mismo. Y ahí le va enseñando también desde pequeñito el poder de la oración y a la misma vez la importancia de la oración. Porque la oración refleja un niño que le gusta orar, un niño que se porte bien. Eso refleja la familia, de la familia que viene. Así también si nosotros, si usted y yo, si el niño desobedece, debemos ver al niño, si el niño desobedece, ¿verdad? Refleja la familia a la que pertenece. Si yo como cristiano desobedezco la palabra de Dios, desobedezco al Señor y vivimos en contra de la voluntad de Él, y Él es deshonrado ante el mundo. Por eso el mundo dice, mira, yo esperaba esto de esta persona. Oiga, pero
ha actuado de otra forma. Porque hemos deshonrado con nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, el nombre de Dios. Y ya eso interrumpe la oración. Y cuando vayamos al Padre, a hablar con el Padre, tenemos que pedirle perdón por lo que hemos hecho, lo malo que hemos hecho. Y lo opuesto a la mentira, ¿verdad? Que es la verdad. Hay que hablar con la verdad. Y la vida que vive una vida de verdad, de acuerdo a la palabra, lo que va a ocasionar que la gloria de Dios. Eso va a ocasionar dándole gloria a Dios, bendecir y adorar su nombre. O sea, vamos a quedarnos en esa primera petición de santificado sea tu nombre. En el día de hoy aprendimos que la oración va dirigida al Padre. Y claro está, si en un momento dado usted menciona al Hijo o al Espíritu Santo, como quiera va al Padre, porque los tres son uno. Pero sí, la Biblia es muy clara y nos deja saber que va dirigida a Dios, a Jehová Padre, ¿verdad? Así es que vimos la primera parte, honrando su nombre. Vamos a darle gloria y honra a ese nombre todopoderoso. Jehová nada más. Es un nombre que encierra una teología amplia. El gran dimiurgo, el gran yo soy. Ese es Jehová. Ese es Jehová. El gran yo soy. El hacedor. El creador. Y en nuestra oración no nos olvidemos honrarlo. Amén. Bien. Yo creo que nos vamos a quedarnos ahí para no recibir mucho a la misma vez. Vuelvo y repito, la oración dirigida al Padre. Hoy estudiamos la primera petición. Hay varias de ellas que vamos a verla una a una. La primera petición, que santificado sea tu nombre. Honrar a su nombre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier preguntita en confianza puede irla copiando. Y Maranata, pues, ¿verdad? En confianza me llama o me manda un texto. Y así con mucho gusto será para mí un placer poder contestarle la pregunta. Si no sé la respuesta, pues buscar información. Bien, hay un coro que quiero cantarles. Y si lo saben, pues me siguen. Si no, lo aprenden, ¿verdad? Que es con respecto a la oración. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró, el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró, el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos nueva lengua. Elías oró, el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró, el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Si empezamos a orar, este lugar tiembla. Si empezamos a cantar, hablaremos nueva lengua. Elías oró, el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró, el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde en este lindo día hermoso. Así es que, amado Dios y Padre Celestial, gracias por los hermanos, gracias por los amigos que en el día de hoy, Señor, han estado conectados, estudiando hoy la palabra de Dios y especialmente viendo la oración del Padre Nuestro como modelo de oración para nuestras vidas. Te pido, Padre mío, que lo poquito que hemos enseñado en el día de hoy quede grabado en la mente de todos los hermanos y amigos. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga. Maranata.
Cristo